Buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de compartir juntos este hermoso tiempo de Cuaresma, particularmente en este tiempo en que nos preparamos hermosamente a vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Los ejercicios son una oportunidad muy hermosa para poder disponer nuestro corazón y nuestro espíritu en el encuentro y la participación también con el Señor. Así que bueno, pues me da mucho gusto que podamos compartir estos días, estas noches, estos ratitos, el acompañamiento en estos ejercicios de Cuaresma. Vamos a seguir aquel material principal que nos ha facilitado la Arquidiócesis de Monterrey. Nuestra reflexión entonces va centrada en aquello que nos inicia en nuestra vida cristiana y también aquello que nos llama el llamado a la santidad que tenemos nosotros, que recibimos del Señor. Aquello que inicia con el bautismo, esa llamada del Señor, también el inicio de una respuesta nuestra y que viene alimentado y sostenido por la Eucaristía. Así que el eje de nuestros ejercicios en los primeros 3 días son precisamente el bautismo y la Eucaristía. El jueves vamos a tener una hora santa, un momento de encuentro más íntimo también con el Señor. Y el viernes, como les hemos anunciado, tendremos una jornada penitencial, una celebración penitencial. El día de mañana en la noche les vamos a decir que hay que preparar sea para la hora santa como también para este momento penitencial hermoso, que también, como les decía, en algún aviso de misa coincide con aquella invitación que nos ha hecho la Conferencia del Episcopado Mexicano, invitándonos a que el viernes 3 de abril sea una jornada penitencial para nosotros, comenzando desde la vivencia y la experiencia del ayuno, la oración íntima y creo que también la caridad y el servicio que podamos hacer. Estos ejercicios que vienen sugeridos por la Arquidiócesis de algún modo tienen conexión con el plan de pastoral orgánica, los 3 años que hemos ido viviendo y compartiendo, los núcleos que vimos, las respuestas a 3 preguntas: ¿cómo estamos amando? Después, ¿cómo estamos compartiendo la vida? Y tercero, ¿cómo estamos sirviendo a los pobres? Estas 3 preguntas nos van a guiar en tanto lunes, martes y miércoles. Me da mucho gusto que estemos juntos compartiendo estas noches, estos ratitos. Como saben, pues hoy nos acompaña mi hermano Fray Sergio Antonio González Galarza. Fray Sergio, a lo mejor pues no estará de más decir, tiene estudios en espiritualidad franciscana, estuvo algunos años en el Antoniano de Roma y bueno, pues creo que nos puede ayudar a reflexionar y a interiorizar muy bien esta noche. Pues nos quedamos con él. Les pido de favor, tienen alguna inquietud o pregunta para Fray Sergio, anótenla en el chat de Facebook y yo voy a tomar el micrófono en algunos momentos para decirles cuáles son las preguntas que ustedes hacen. Que tengamos una excelente noche. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Lo he jurado y he de cumplirlo. Guardar tus justas disposiciones. Estoy sobremanera humillado, Yahvé. Dame la vida, conforme a tu palabra. Acepta, Yahvé, los votos de mi boca y hazme ver tu voluntad. Mi vida está en mis manos sin cesar, pero no olvido tus leyes. Me tienen lazo los malvados, pero no me desvío de tus ordenanzas. Tus dictámenes son mi herencia perpetua. Ellos son la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus preceptos, que son recompensa para siempre. La disposición del lugar, un signo importante. La pila bautismal, tal vez muchos de ustedes fueron bautizados aquí, los más jóvenes. Los más grandes como yo, pues fueron padrinos, papás. Es un signo que nos recuerda
algo bello, vivo y hermoso. El tema que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, la reflexión, y sobre todo que sea un ejercicio en el Espíritu, es decir, permitir que podamos interactuar según el Espíritu del Señor a descubrir una gran verdad. El bautismo nos llama a sabernos amados y amar. Dios es amor, así lo ha manifestado categóricamente el apóstol San Juan. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vamos a recordar, a vivir, a intensificar el momento en el cual nosotros fuimos llamados a la gracia, que nuestros papás y padrinos quisieron cooperar y darnos este gran don, el don de Dios en nuestro corazón. Por el bautismo somos hijos de Dios. Para nosotros decimos el bautismo como la puerta de la fe, y normalmente iniciamos el rito aquí a su derecha. Para los que conocen esta hermosa parroquia de Guadalupe, está la puerta de ingreso a nuestra iglesia. Normalmente ahí se inicia para nosotros, significando que con el bautismo inicia nuestra aventura de fe, nuestra aventura de esperanza, nuestra aventura de caridad. Por el bautismo somos hijos de Dios, y es lo que realmente para nosotros resulta una noticia fabulosa. La identidad. ¿Qué soy? Es una pregunta que en los ambientes filosóficos, hoy ambientes psicológicos, psicoanalíticos, buscan dar esta respuesta. Pero el hombre de fe, la respuesta es: soy hijo de Dios. El bautismo nos inicia a la vida en Cristo Jesús. Nos inicia en la gran manifestación suprema del amor excesivo de Dios por nosotros. Nadie te ama como yo, versa un autor muy conocido por muchos de ustedes. ¿Cómo celebramos en nosotros el bautismo? ¿Cómo vamos prácticamente en un aspecto mistagógico, es decir, nos van introduciendo en el misterio de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? La mistagogía de un rito invita a celebrar, a gozar, a vivir, a manifestar, a contemplar y a testimoniar. ¿Cómo hemos amado? La pregunta que nos hace el documento del Plan Pastoral 2017. Es ahí para nosotros volver a esa raíz fundamental, como el salmón, que nace en aguas altas, va al mar, y a cierto momento de su proceso descubre que hay una fuerza que lo llama a ir contracorriente para buscar el lugar donde nació y ahí reproducirse. La osadía del salmón es regresar a esa raíz fundamental, como la osadía para nosotros en los ejercicios espirituales, regresar a esa matriz de nuestro nacimiento en la fe. Hace días, cuando ingresaba al catálogo de los sacerdotes de la diócesis de Monterrey, nos hacen un examen de que si tienes buenas costumbres, antecedentes penales, casi te mandan a la antirrábica si tú quieres, ¿no? Y dentro de los documentos que te piden, la antirrábica es broma, los documentos que te piden son la fecha de tu bautismo. Y yo realmente sabía que me habían bautizado pronto. Me habló mi hermana
que tiene influencias ahí en la parroquia de San Miguelito, San Luis Potosí, capital del mundo, centro cósmico de comprensión existencial del mundo entero. Algún día van a ir y van a comprobarlo. Y descubro que el 15 de junio me bautizaron. Y agradezco infinitamente a mis padres que desde pequeño me dieron ese privilegio de experimentarme en la gracia de Dios. Una de las primeras preguntas que el celebrante realiza es: ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Y aquí empezamos una breve historia. El nombre en la Sagrada Escritura implica una vocación, un destino, una forma de ser. Hay nombres muy bonitos, pero con el tiempo vamos haciendo una reducción o poner sobrenombres que van un tanto caricaturizando la persona según un rol de una empresa, una escuela. Hay apodos que duran toda una vida, pero recuperar el nombre es importante en cuanto a la identificación. Pero ¿cuál es el nombre que tienes delante de Dios? ¿Cuál es el nombre que Dios te da? Encontramos en el Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, una frase hermosa. Dice: aquellos que hayan vencido la tribulación, dice el texto, les daré un misterioso maná. Claro, hace referimiento directo a la Eucaristía. Hace la capacidad también: y te daré una piedra blanca, y en esa piedra blanca estará escrito tu nombre, que solamente tú vas a conocer. Es el nombre que te da Dios. Y es ahí la responsabilidad de saber orientar, de saber nombrar a las personas con la dignidad que tienen. No podemos reducir una persona a un apodo, a una función. El nombre implica una identificación. El nombre para nosotros es algo tan bello, tan importante. La segunda pregunta: ¿qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos? Algunos dicen salud, dinero y amor. Claro que no. Pedimos el bautismo. Y los padres tienen un rol fundamental, porque sostienen en sus brazos una iglesia naciente. El corazón de un niño es capaz de Dios. Es capaz de contener Padre, Hijo y Espíritu Santo por el misterio inaudito de la encarnación del Hijo de Dios. La iglesia nos nutre con la palabra del Señor y pasamos un momento importante de nuestra vida, un momento en el cual nosotros queremos realizar un exorcismo y una unción prebautismal. En la parte del tórax de la persona se unge para fortalecer, y la oración dice: que sea en ti la fuerza del Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero un comentarista, haciendo alusión a una mártira perpetua, que antes de su martirio ella no estaba bautizada y tuvo un sueño, que tenía una lucha con un egipcio de un color particular, recordando la lucha del pueblo de Israel con Egipto, y que había un árbitro, un referee, y había quien era que le ayudaba, el manager. Y en ese momento la ungen totalmente. Al ser ungida, el enemigo no podía tocarla, se le resbalaba. Y pues ahí para nosotros un aspecto importante de cómo enfrentar al maligno, de cómo enfrentar las diversas tentaciones en la vida. Es la manera de que no se va uno a buscar la tentación, sino orienta su vida.
está ungido para saber en la sabiduría de Dios orientar su pensamiento, su conocimiento, su vida. El agua, un símbolo importantísimo, y normalmente hacemos referimiento que el agua es esencial, que nuestro cuerpo, el gran porcentaje de nuestra vida está contenido de agua. Pero también hay un aspecto importante del agua que destruye. Ser sometidos al mar, una persona que posiblemente se siente experto, más el mar siempre respetado, siente es temido. En la película El Titanic decía Rose, me recuerdo bien, al capitán, pero ¿no le parece que son pocas barcas para semejante barcos en caso de un accidente? No, esto no, este Titanic va a vencer, este Titanic jamás se va a hundir. Y de hecho, cuando viene la catástrofe, faltaban esas barcas. Sí, a veces para nosotros enfrentarnos al mar de la vida requiere para nosotros una gracia de Dios nuestro Señor, para entrar en el agua y salir victoriosos. Que podamos realmente agradecer a Dios nuestro Padre que nos concede por el agua. Antes se exorcizaba el agua, había un rito antes de la renovación litúrgica que se exorcizaba de alguna manera. Pero para nosotros es importante rescatar siempre en nosotros la fuerza y la vida. La oración dice lo siguiente: te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con Él a la vida por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, cuando somos bautizados, somos sumergidos en el misterio del amor inaudito de Jesucristo. Somos sumergidos en su muerte y somos portados a esa resurrección, a esa vida. Después de este momento de la bendición sobre el agua, viene la parte importante también de la renuncia y profesión de fe por parte de los papás, de los padrinos. Hay formularios que señalan de una manera muy precisa una separación neta, manifiesta de un modo de vivir cristiano o un modo de vivir no cristiano. Cuando se han asignado los papás y los padrinos la frente de la criatura, signar en la frente significa invocar el Tau como signo de propiedad, propiedad en mejor sentido de la palabra, de Dios nuestro Señor. Por eso el Papa Francisco, cuando hablaba de los tatuajes, decía que estamos tatuados por el amor de Dios, que el signo más importante, el signo de la cruz, es el que sella a un cristiano. Para nosotros sería bueno reflexionar si mi vida corresponde a ese amor tremendo, bello de Dios en nuestra existencia. Si es para nosotros realmente la cruz de Cristo el paradigma que muestra mi manera de ser, de pensar, de sentir, de hablar. Decía Francisco de Osuna, dice, el máximo de las ciencias es tener a Cristo en la conciencia. Es decir, que refleja mis palabras, mis pensamientos, lo que tengo en el corazón. Por eso decía un autor, considera tus palabras porque son emanaciones de tus pensamientos. Medita tus pensamientos porque son deseos de tu corazón. Contempla tu corazón porque ahí habita Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ante esta propuesta de fe,
se renuncia a aquello que desdiga el santo nombre de Dios. Por ejemplo, en una formulación más amplia dice: renuncien ustedes a Satanás. ¿Qué significa esto? Al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor. Renuncian a sus obras como son envidias, odios, perezas, indiferencias, cobardías, complejos, tristezas, desconfianzas, materialismo y sensualidad, sus injusticias y favoritismos, sus faltas de fe, de esperanza y de caridad. Y podemos seguir enumerando situaciones que están en el mundo de la sombra, pero queremos que nosotros pertenecer al mundo de la luz, al mundo que con claridad manifiesta, refleja la bondad, la verdad, la unidad y la belleza de Dios. En segundo momento, profesamos en aquello que queremos que se solidifique nuestra vida, nuestro caminar de cada día. Cada día se renueva nuestra fe, cada día se renueva nuestra esperanza, cada día se actualiza nuestra caridad. Por eso preguntamos: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Creemos. Hago una pausa. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia que realizar, los escuchamos. Padre César está atento. Bueno, hasta ahorita no hay preguntas. Esperemos si alguno tiene alguna duda. Con gusto. Gracias, Padre Sergio. Ok. Somos bautizados nada menos ni nada más que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es revelación para mí, para ti, para tu hijo, para todas las personas que, abiertos al mundo de la fe, son constituidos, amados por Dios. Y esta es nuestra gran verdad, nuestra gran seguridad, que somos amados por Dios, que Dios dio su vida por nosotros. Cuentan que el cardenal Martín no soportaba ver un crucifijo y mencionaba y decía que cómo era posible que un padre pudiese contemplar y ver un hijo así sufrir. Hasta que un día dijo él mismo que el padre sufre en el hijo. Esta es una manera muy especial de interpretar la situación, pero es un Dios que tiene una pasión, la pasión de Jesucristo hasta el extremo. No nos dio pan, se hizo pan. No nos dio palabras, se hizo palabra de vida eterna. En la cruz manifestó el amor inmenso del Padre en la fusión con el Espíritu Santo. El bautismo nos hace portadores de una gran noticia. En la unción con el Santo Crisma somos profetas de Dios. Hablamos de Dios, denunciamos el mal en el mundo con nuestro testimonio de vida ante todo y proclamamos la gloria de Dios en cada momento. Somos portadores del reinado de Jesucristo, de justicia, de paz, de salud, de prosperidad.
y somos sacerdotes de Jesucristo, es decir, puente entre los Dios y los hombres. La oración de un cristiano salva al mundo. La belleza salva al mundo, la belleza de nuestro bautismo. Por eso se nos impone, más que imponer, se nos pone una vestidura blanca, que implica que hemos sido transformados en una nueva criatura y revestidos de Cristo. Dice el texto que esta vestidura sea símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Esa piedra blanca que hablaba el Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo tiene un nombre, el nombre que Dios nos da, el nombre con el cual nos reconocemos, y nuestro corazón está inquieto hasta no encontrar ese Dios, y recibimos la luz de Cristo, la luz que ilumina las tinieblas de nuestro corazón, que nos da fe recta, que nos da una esperanza cierta. Hay un rito que se llama Efetá, que significa ábrete. El sacerdote con el dedo bendice los oídos, los labios del bautizado, indicando el dedo de Dios, indicando que la palabra de Dios penetra en el oído, que la palabra de Dios será aquello que habla, aquello que dice. Un aspecto importante que hermosamente lo expresa el rito: el Señor Jesús, que te hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo, ¿qué cosa? Escuchar su palabra. Escuchar su palabra. Escuchar su palabra. La primera grande parte del mandamiento es: escucha, Israel. Escuchar con amor, escuchar con dilección. Caminamos hacia la paz, caminamos hacia el futuro. Cuando escuchamos nuestra conciencia, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, cuando hacemos una pregunta correcta a nuestra conciencia, caminamos bien. Cuando hacemos la pregunta equivocada, caminamos mal. La pregunta correcta manifiesta nuestra propia dignidad. En ocasiones nuestra mente, nuestro corazón vacila. Cuando estamos tristes, a veces decimos que estamos deprimidos. Dice un autor, estamos distraídos de nuestra esencia divina como hijos de Dios. Una palabra que refleja el amor de Dios, una palabra que refleja confianza, una palabra que refleja que somos amados por Dios. Y el rito del bautismo implica una celebración del amor de Dios y del amor de una comunidad que lleva a sus hijos hacia la fuente de la vida. En ocasiones, no, que hay que esperar a que el niño tenga edad para que conscientemente. Podía ser, pero Dios no es simplemente un hecho de razón, es un hecho de fe, de intuición profunda. No inventamos nosotros a Dios, somos hijos de Dios. Es ahí para nosotros la afirmación básica que el hombre desde su primer instante es capaz de Dios. Por eso celebramos un rito, por eso celebramos la fiesta, la gran fiesta del amor de nosotros. Nos podemos interrogar si podemos recuperar en nosotros la gracia de nuestro bautismo. ¿Qué significa? Recuperar la conciencia de cómo el amor es capaz de salvar. Pues nos revela el auténtico valor de las personas en una sociedad que se encuentra perdida por el consumo y la utilidad. Carta pastoral de nuestro arzobispo Rogelio Cabrera López. Es decir, en este tiempo que tenemos la oportunidad de estar en casa, donde tenemos la oportunidad de escucharnos, de compartir nuestra fe en familia, volvemos a uno de los aspectos importantes. Cuando la familia era ese centro de fe, ese centro donde se alababa, se bendecía el santo nombre de Dios, donde se bendicen los alimentos, donde se comparte el día a día.
Siempre, para el hombre de fe, hay una oportunidad de crecimiento. Este momento importante, ante esta contingencia, nos lleva a superar nuestra situación. Y debemos reconocer que las únicas relaciones que nos salvan son aquellas que las vivimos en el amor, superando nuestro egoísmo. Podemos preguntarnos, ¿cómo sabes cuando alguien te ama verdaderamente? Cuando conoce tus limitaciones y tus pobrezas. Y aún así te ama y ama todo lo que eres. Así es Dios. Así es nuestra inmersión del bautismo. Inmersión en su amor. Nuestra pregunta: hoy, ¿cómo estamos amando? ¿De acuerdo a la belleza de nuestro bautismo? La respuesta es de ustedes. Gracias, Padre Sergio. Hacemos una pequeña pausa. Hay algunas preguntas que nos han estado haciendo. Creo que algunas son más bien preguntas pastorales, más que de cuestión de propiamente de el ejercicio al interno de nuestra fe cristiana. Pero bueno, quisiera de algunos de los que han comentado algunas de las preguntas, porque son más o menos bien. Las otras las vamos a responder aquí directamente para no llevar demasiado tiempo y poder cubrir con el tema. Dice, ¿cómo puedo saber cuál es el nombre que Dios me da? Si fui bautizada a los 15 años, si mi nombre fue impuesto al registrarme, lo dice Catalina Blankenship. Sí, es importante el nombre que te pone tu familia. Es importante el nombre que te da una empresa. Pero el nombre de Dios es cuando conscientemente tú reconoces en ti que eres hija de Dios. Y es cuando Dios en ti no es una idea, es una persona, es alguien que está contigo, y en esa relación de persona a persona hay un nombre. Hay un nombre importante, hay una densidad dialógica entre Dios y el ser humano, y es donde Él establece ese nuevo nombre. Isaías, en el capítulo 62, nos habla de dar un nuevo nombre a Israel. Cuando Dios llama a Simón Pedro, y no te vas a llamar más Simón, te llamarás Pedro. Entonces Dios cambia la atractiva de nosotros cuando entramos en esa dimensión de respuesta amorosa a un proyecto de amor. No es que Pedro y los demás fueron como muy valientes, se sintieron amados, por eso siguieron a Jesús. Es cuando descubrimos, hay un hombre que Dios conoce, que en esa piedra blanca yo puedo distinguir, pero solamente yo lo puedo distinguir. Una parte íntima con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde me dice que soy su hijo muy amado. Muy bien, muchas gracias. Algunos han puesto qué pasa si los padrinos cambian de religión, si se conserva el bautismo. Lógicamente no se tiene que volver a bautizar, que si se bautizan, se puede haber un bautizo 2 veces, pues creo que es una pregunta igualmente pastoral. ¿Se debe bautizar a un niño desde bebé o debe ser bautizado hasta que sea más grandecito? Pues son preguntas propiamente pastorales. Hay otra, ¿por qué el padrino no puede ser soltero? Por ejemplo, otra, cuando el niño nace muerto, ¿se puede bautizar en ese momento? El padrino sí puede ser soltero. Uh-huh. Sí, solo padrino sí, o una sola madrina sí. Así es, muy bien. La necesidad de bautizar a un niño que ha nacido muerto, pues creo que no existe algo propiamente pastoral. Si un niño muere, nace ya muerto, si se hace el bautismo.
Me imagino y supongo que respondería al bautismo de deseo de la madre, ¿verdad? Más Sí, que otra es lo cosa. importante, que en ese caso la fe de la mamá, del papá, es donde entra la figura del bautismo de deseo, como también el bautismo del martirio, ¿no? Alguien que no fueron bautizados, pero ofrecen su vida a Jesucristo, en ese momento son bautizados. Bien, una última pregunta antes de continuar. Gabriela Gámez pregunta: Padre, ¿qué pasa cuando un niño, hijo de padres cristianos, no llega a ser bautizado? O sea, Dios siempre escribe derecho en renglones aparentemente torcidos. La Iglesia tiene un tesoro de la gracia que administrar. Estas son las formas, pero claro que Dios va más allá de cualquier forma. Dios es un padre y va a buscar a sus hijos. Una forma que tiene una gran tradición es la que practicamos como católicos. Pero Dios es padre, y ningún padre, y menos Dios, abandona a sus hijos. Nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, yo tengo mi fe en la Iglesia católica, tengo mi fe como cristiano en el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como hasta donde llega mi responsabilidad, pero el amor de Dios rompe fronteras de nuestros esquemas. Dios actúa con la Iglesia y más allá de la Iglesia, pero confía a una Iglesia este gran don de bautizar a sus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Fray Sergio. A sus órdenes. Nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Él nos trajo vida en vez de muerte. Su gracia y su paz están siempre con nosotros. Oremos poniendo nuestra confianza en el Señor. Tú, Señor, has puesto a Jesús, tu Hijo, en nuestro camino, para que siguiéramos sus pasos. Enséñanos a caminar sin tropezar por el camino de la vida. Contamos con el Espíritu de Jesús, que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su presencia. Continuamos en ejercicios espirituales en una actitud de escucha amorosa al Señor, discerniendo nuestra vida y viviendo en la amplitud, en el gozo, como nos invita nuestro Señor Arzobispo a salir de nosotros mismos, a vivir la belleza de Dios, de compartir el don de ser hijos de Dios. Paz y bien. Paz y bien, Fray Sergio. ¿Alguna inquietud por aquí surge? Ya también mientras escuchaba su comentario, a raíz de lo que comentaba Blankenship, yo no escogí el nombre. ¿Cómo voy a saber cuál es el nombre que Dios tiene para mí? Y me pareció muy pertinente y muy acertado. Es el nombre, no es el nombre en cuanto tal, sino lo que a partir de tu experiencia con Dios vas descubriendo que es tu llamado. O sea, que te llamó Dios, es como un nombre nuevo, ¿no? Que refiere precisamente no el nombre, sino la misma persona, el cambio que se da después del encuentro verdadero e íntimo con Cristo, que hasta el nombre lo cambia, ¿no? Me recuerda la canción de Joan Sebastián: ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Es un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Es decir, una vez que se da el encuentro, a mí no me importa el nombre que tienes, para mí eres tal nombre, ¿no? A partir del encuentro con Dios, pues se descubre uno también su identidad. Hay una pregunta que me pareció muy pertinente también. Dice: Dios habla en los signos de los tiempos, y a través de la fe lo descubrimos. Dice: ¿cómo realizamos un mejor discernimiento de esos signos? Yo creo que es básico hacernos la pregunta correcta y analizar cómo está nuestra pregunta ante la realidad. Es ahí donde nuestra
pregunta va a orientar nuestra respuesta. El punto de partida del discernimiento básico es entre el bien y en el mal. El punto importante es saber discernir, primero, la verdad a la que nos lleva la situación, el bien que se busca con este pensamiento, con esta palabra, con esta acción, con este movimiento importante, esta decisión política, social. ¿De qué manera contribuye a la unidad de mi ser, de mi pensamiento, de mi corazón, de mi voluntad? ¿De qué manera esto contribuye a vivir la belleza del ser en mi propia vida? O sea, discernir es prácticamente una palabra un tanto ya extraña a nuestra sociedad. Es decir, Dios nos dio memoria, entendimiento y voluntad. Nos acostumbramos nuestra sociedad a vivir de la memoria a la voluntad, y el discernimiento se nos ha perdido. El discernimiento entre la capacidad de meditar, de contemplar, de discernir, de hacer conjeturas, síntesis. Es ahí donde para nosotros nuestro actuar implica estos pasos. El Papa Francisco insiste en 3 verbos fundamentales: escuchar, discernir y salir. Que realmente estos días y esta vida y esta pandemia nos dé la oportunidad de discernir nuestra vida, de valorar los ojos de las personas que están con nosotros, de valorar el hijo que está con nosotros, de la mamá que está con nosotros, de valorar nuestra fe, valorar nuestras costumbres, agradecer. Si empezáramos por agradecer, sería diferente. Si en nuestra mañana realmente dijéramos: Señor, estoy vivo, Señor, quiero entregarme, Señor, te agradezco. Nuestra vida es ahí para nosotros la belleza de estar con nosotros mismos. Cuando sabemos estar con nosotros mismos, nos encontramos con Dios. Los socráticos decían conocerse a sí mismo como el punto o la piedra medular. Los padres de la iglesia decían conocerse a sí mismo es reconocer a Dios en tu corazón. Es decir, que no estamos solos, Dios está con nosotros, y esa es la gran experiencia y la gran belleza. La única soledad es cuando no existe Dios en nuestro corazón, cuando no nos sabemos descubrir ese bello nombre con el cual Dios nos llama día con día, con el cual Dios nos protege en nuestros sueños, con el cual Dios nos hace cada día respirar un aire nuevo. Muchas gracias, Fray Sergio. La pregunta la hacía el señor Rafael Valdés. Agradecemos el tiempo que has dedicado para prepararte. También pues se nota aquello que tú has querido aportarnos por tu cuenta en este primer tema. Así que te agradecemos mucho. Nos vamos a volver a encontrar el jueves en la hora santa y después en aquel momento penitencial del viernes. Muchas gracias. Hay algunas preguntas, te las vamos a dejar para que tú después en el chat mismo del Facebook les puedas responder directamente. Da preguntas más bien prácticas. Así que bueno, pues muchas gracias. A los que nos han estado siguiendo, les recordamos mañana nuevamente en punto de las 8:15 tendremos el segundo tema que nos acompañará Fray José Isabel, Padre Chabelo. Es el bautismo nos llama a ser comunidad movidos por la Eucaristía. Así que si Dios quiere, mañana nos encontramos aquí nuevamente. Gracias por estar conectados, gracias por estar siguiendo, gracias por abrir el Espíritu al Señor en nuestros ejercicios cuaresmales. Un último comercial. Los invito a que lean el mensaje a la iglesia de Pérgamo del Apocalipsis en el capítulo 2 para poder asimilar esta belleza de que tenemos un nombre dado por Dios en una piedra blanca de nuestra vida. Leyendo el texto, meditándolo, haciendo lección con el texto, nos enriquecemos y vivimos de esa gran belleza, de ser preciosos a los ojos de Dios. Pues buenas noches, pase bien
Dios los bendiga. Paz y bien, buenas noches.